Además del aumento explosivo de casos de dengue en 2019, Jalisco es blanco de un ataque de un nuevo serotipo del virus que mantiene colapsados los hospitales del sector público. El llamado serotipo 2 del virus del dengue surgió en Sudamérica, pasó luego por Centroamérica y finalmente llegó a México. Aunque a nivel nacional el virus más común es el del dengue del serotipo 1, en Jalisco 2/3 partes de los casos detectados se refieren al serotipo 2. El problema del dengue continúa en Jalisco, por eso aquí en Ruta 44 hemos decidido hacer otro programa en torno a este tema. Saludo con mucho gusto a Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud en Jalisco. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Muchas gracias. Marina Casten Monjes, académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Marina, bienvenida. Gracias, un placer estar con ustedes. Alberto Maldonado Chavarín, regidor de Morena del municipio de Tlaquepaque. Alberto, bienvenido. Carlos, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Y Ana Karina García Suárez, de Medicina Preventiva de la Universidad de la UNIVA, Universidad del Valle de Atemajac. Gracias, bienvenida. Carlos. Bueno, señor secretario, el tema se ha hablado bastante. ¿Por qué este año ha sido tan atípico en la presencia del dengue que tiene desbordadas las clínicas de pacientes? Bueno, aquí creo que el tema tiene que ver con 3 situaciones muy importantes. El primero tiene que ver con los cambios ambientales que estamos viviendo y que son una realidad. Hay que entender que el virus surge a partir del desarrollo del mosquito y este desarrollo tiene que ver con cambios climáticos. Entonces, hoy día la temperatura ha cambiado, hoy día la cantidad de pluviación es diferente y entonces el entorno epidemiológico, el entorno ambiental de esta enfermedad es diferente a otros años. También es diferente el virus. Hay que entender que para el año 2018 solamente el 9.3% de los serotipos 2 era lo que estaba circulando en la ciudad. Hoy día, como ustedes bien dicen en la cápsula, casi 3/4 partes son del tipo 2, que como nosotros no estábamos expuestos a él, tiene una virulencia diferente, ¿no? Entonces, estos 2 factores son muy, muy importantes en el por qué hoy tenemos una diferente presentación en la cantidad de casos que existen en el estado de Jalisco. Sí es importante, de todos modos, decir que esto es un problema que no es del estado de Jalisco exclusivamente, es un problema nacional y que además la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que en Latinoamérica van ya 2 millones de casos de dengue, en donde Brasil tiene el liderazgo con más de 1.2 millones de casos. Muy bien. Señor secretario, el clima ha cambiado, pero ya sabíamos que el clima estaba cambiando. ¿No se pudo haber prevenido tomar este tipo de...? El tema es cómo cambiamos y cómo prevenimos el clima, ¿no? Haciendo un repaso muy rápido, hemos tenido incendios en formas muy importantes, hemos tenido también lluvias y desbordes de ríos, o sea, ha habido muchas cosas que están haciendo que el entorno sea un entorno favorable al crecimiento de los mosquitos, ¿no? Muy bien. Marina Casten Monjes, ¿cuál es la visión desde el punto de vista académico respecto a este fenómeno que estamos enfrentando? Bien, creo que desde el punto de vista académico no nomás nos debemos de circunscribir a los alumnos y a los profesores universitarios, sino hacerlo llegar una capacitación tanto a nivel primaria, secundaria, preparatoria, a la población en general. Tenemos que educarlos, tenemos que combatirlos. Esta es una lucha social y todos contra el dengue, todos contra el mosquito. Es una cosa que sin los esfuerzos unilaterales no van a tener buen resultado si no actuamos de manera conjunta. Entonces, Marina, si te entiendo, este tema también tiene que ver con una cultura de la prevención. Sí, claro, por supuesto. O sea, ¿este problema ha crecido de alguna manera también porque no hemos estado preparados los ciudadanos? Sí, creo que desde 2009, que fue la epidemia anterior, se nos dijo por parte de Secretaría de Salud y estuvimos capacitando desde todos los aspectos a la población, pero la gente no entendemos. Seguimos teniendo cacharros dentro de nuestras casas. El mosquito no es una mascota estamos tan acostumbrados ya a tener al mosquito dentro de nuestras casas, no es una mascota, es un enemigo. Es el principal depredador de los humanos en el mundo. Es causante de 750,000 muertes al año por diferentes enfermedades que transmiten los mosquitos. ¿A nivel qué? A nivel global. Global, a nivel sí, mundial. A nivel mundial.
Muy bien. Alberto Maldonado, regidor de Morena en Tlaquepaque. Los regidores de Morena han estado inconformes, lo han manifestado incluso, en la forma como se ha combatido este problema. Así es. Déjame decirte que no somos los regidores, es la población en general, es la mayoría de la población las que está inconforme. Lo único que hicimos nosotros fue ser los portadores de la voz de los que no tienen voz. Hace unos días estuvimos en la Secretaría de Salud precisamente pidiendo una serie de datos, que por cierto se nos dijo que nos iba a recibir el secretario, a quien tengo la fortuna de estar en esta mesa con él, y no nos recibió. Pareciera como que nada más nos pasaron pues a tratar de quitarnos respecto de estar con los medios de comunicación y decir la verdad. No fuimos atendidos. Déjame decirte que este es un tema, y lo quiero sostener en la mesa, aquí frente al secretario, que tiene que ver con una gran irresponsabilidad. Ahorita que me antecedió en la voz, dicho sea con todo respeto, el señor Fernando Petersen Aranguren, decía que el clima ha cambiado, que los serotipos han cambiado, que el mosquito ha mutado. Lo que no ha mutado y lo que no ha cambiado es la prevención, y lo que no se hizo, y frente a lo que estamos aquí en la mesa, y lo que yo quiero poner en el tintero es que no se previó, que se actuó con una profunda irresponsabilidad. En el momento de más crisis, cuando hubo una reunión en Casa Jalisco, por ejemplo, el señor andaba de vacaciones, por poner un ejemplo, ¿no? Ese es un tema que se debió haber previsto. No tengo datos duros, aquí los traigo, donde corrieron, simplemente despidieron al personal de las áreas que venían, además año con año teniendo más experiencia, de las áreas preventivas, los corrieron. Y aquí nosotros tengo que señalar la profunda irresponsabilidad en la que cae una persona, que por cierto es odontóloga en la Secretaría de Salud, ni siquiera es médico general, de nombre Consuelo Robles, directora del OPD Servicios de Salud Jalisco, y que esta señora, y que quisiera que el señor secretario nos explicara por qué no le entraron a la prevención y por qué no se gastaron el dinero público en la gente. El dinero público, Carlos y amigo televidente, es para gastárselo en la gente. Por eso es dinero público. Ellos tienen en este momento en el cajón guardado. Yo creo que aquí estamos frente a un también tema donde no se le ha hablado con toda la verdad al señor gobernador de Jalisco. Yo creo que el señor gobernador de Jalisco, a partir de esta crisis de salud que estamos viviendo innegablemente los jaliscienses, tendrá que voltear a ver la Secretaría de Salud y a ver qué está pasando y a ver si le han hablado con la verdad. Yo creo que no le han hablado con la verdad al gobernador de Jalisco. Muy bien, voy a regresar contigo un poquito más adelante. Ana Karina, una primera intervención sobre el tema. Bueno, escuchándolos me parece muy importante todo lo que se ha mencionado sobre responsabilidad, sobre el aspecto epidemiológico de la clasificación tan importante que es del dengue y de los recursos que se le han otorgado a la población. Y sí quiero hacer un poco de énfasis en que esto pasó hace 10 años, ¿no? En el 2009 se ve esa epidemia relacionada con dengue y después influenza, esperando que este proceso climático sí nos está afectando y que hay estudios desde el 2001 por diferentes autores en diversos artículos de Latinoamérica que nos dice que si incrementa la temperatura, incrementa la transmisión de las enfermedades por vector. Las hembras, que es la que hace la transmisión directamente del virus, se alimenta con mayor frecuencia cuando hay un clima más cálido. Por eso antes el dengue era de las costas, ¿no? Ya migró a las ciudades urbanas y bueno, digieren mejor su alimentación con el calor. Entonces el ambiente cálido es un ambiente propicio, ¿no? Hablar de cambio climático con enfermedades transmitidas por vectores es muy acertado, pero en realidad eso no está contemplado desde el punto de vista preventivo. Cambio climático, enfermedad de transmisión por vector y tomar en cuenta estos factores ambientales, incluyendo los programas que se imponen, porque no se toma en cuenta la comunidad, para hacer esa responsabilidad compartida, no solamente recae en la parte política, académica o de investigación, sino también hacer esa solidaridad con la propia población para que ellos entren, o sea, en esta estrategia de prevención, porque pues sabemos que el sector salud de repente al hacer este cambio por tiempos o por ciclos,
pues es insuficiente, así como las vacunas son insuficientes, así como a veces el material y los medicamentos son insuficientes, tendríamos que verlo desde otro punto de vista. Claro. Muy bien, a ver, como dicen en el Congreso del Estado, por alusiones personales, ¿quiere responder lo que ha mencionado el regidor? Sí, yo creo que todas las opiniones son muy valederas. Creo que cada quien tiene una opinión muy importante. Lo que es importante decirle a la población es que se ha venido trabajando desde enero porque esta enfermedad, como todas las enfermedades, tienen una historia natural. La historia natural de la enfermedad llamada dengue tenía, a partir de su descripción, básicamente 3 momentos, porque era conocida como una enfermedad estacional. O sea, cuando era época de lluvias, era la época en que se presentaba el dengue. Hoy en día es una enfermedad que ya conocemos y por lo que hemos estado escuchando, se va a presentar durante todas las épocas del año. Ya no es una enfermedad estacional. Entonces, hemos venido trabajando, ¿no?, en la prevención, a través de descacharrización, de quitar, cacharros, de limpiar las casas, de hacer una serie de eventos desde el mes de enero, ¿no? En el mes de mayo es cuando empieza a subir la incidencia del número de casos, y estos números de casos tienen un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque es la época en que comentábamos, empieza a haber un cambio en el clima. Aquí es donde empieza a haber ya el mosquito que empieza a andar por todos lados, y aquí es donde empieza la tercera fase del tratamiento de esto. La primera es la prevención, o sea, descacharrizar, quitar todo lo que es limpiar casas, limpiar, voltear, tapar y todo lo que son las campañas de este tipo. La segunda fase es la del tratamiento ya específicamente de la enfermedad, ¿no?, y la fumigación, ¿no? Y es importante entender que también los métodos de fumigación han cambiado, ¿no? O sea, antes estábamos acostumbrados a unas grandes bombas que esparcían un aire que se veía por todos lados, ¿no? Un humo importante. Hoy día ya no se produce humo y hay quien ha pensado que no se estaba fumigando. ¿Cómo no se ve el humo? Exactamente. Yo quiero decir que la cantidad de casas que se han venido revisando, que se han venido trabajando, y la cantidad de hectáreas que se han venido fumigando son importantísimas, ¿no? El estado de Jalisco es uno de los estados que más le ha invertido, ¿no?, con un aumento del 37% de la cantidad de dinero que se ha metido. El año pasado eran 66 millones de pesos lo que se manejaba en el dengue, hoy se han estado usando 116 millones de pesos para esto. Muy bien, ahorita nos platica de las hectáreas y también del incremento de este químico para atender el problema. Voy a una pausa, regreso con más. A diferencia del serotipo 1, el virus del serotipo 2 del dengue es un fenómeno atípico, ya que en Jalisco en los últimos 10 años no se había presentado. Esta mutación trae como consecuencia que las personas no hayan podido desarrollar algún tipo de inmunidad al tratarse de un virus diferente que no había afectado a la entidad. Este virus de tipo grave ocasiona brotes epidémicos y genera padecimientos de evolución clínica muy rápida. Ataque agresivo del dengue, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Marina, yo te quisiera preguntar algo que hace un momento decía Ana Karina, que tiene que ver con el tema del cambio climático. Nos han dicho los científicos, los que conocen del cambio climático, que tenemos que prepararnos, por ejemplo, para que en los próximos 5 años la temperatura incremente más, haya más lluvias, etcétera. Pero parece que esto no va aparejado con el cambio de programas preventivos, con la presencia de vectores. Tendrían que cambiar también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro que tienen que cambiar, pero desde ahorita tenemos que hacer y acostumbrarnos a hacer rutinariamente esas revisiones. Yo quisiera saber quién de los que estamos aquí en la mesa, después de que cae una buena tormenta, sale y verifica en sus patios si hay acúmulo de agua en algunos depósitos que podemos tener, que podrían haber pasado desapercibidos, y hay que hacerlo esto de manera rutinaria. ¿Para qué? Para evitar que se reproduzca el dengue, porque el mosco, perdón. ¿Por qué?
porque no sabemos en qué depósitos tan pequeñitos a veces tenemos en la casa, que puede ser las correderas de las ventanas de aluminio que se están acumulando, y ahí la hembra va y ovoposita, o sea, va y pone huevos ahí. Entonces, con cualquier cosita de agua que haya, suficiente para que ese huevo eclosione y se vuelva una larva y luego una pupa, y de ahí emerge el mosco, ¿no? Claro, volvemos al tema de la cultura. Sí, claro, tiene que ser una cultura, y ya la debemos de aprender, o sea, de hacerla nuestra. Ahora, todas las poblaciones donde hay casos de enfermedades transmitidas por vector, tenemos que saber manejar al vector. Se supone que tenemos raciocinio y tenemos la manera de cómo podemos atacar los moscos en nuestra casa. ¿No ha faltado más campañas de difusión de este tipo de cosas? Incluso quiero pensar en las escuelas, incluso ir platicando con los niños desde entonces. Mira, Carlos, yo pienso que ya estamos tan acostumbrados a ver los mosquitos en la casa que vemos un mosquito volando y nomás le hacemos así, en lugar de matarlo. Hasta que ya le dio el dengue al hijo, al marido, y que ya tiene el dengue grave, y que está con las plaquetas muy bajas, y que ya se lo vamos a pasar a terapia intensiva, dicen, ¡ah! Pues sí que es bravo el mosquito, ¿verdad? Uh-huh. O sea, como que ya entonces es cuando la gente empieza a dimensionar qué tan agresivo puede ser ese virus que transmite ese mosquito, que a veces pasa desapercibido por la gente. Es decir, no hay que espantarlo, hay que matarlo. No, hay que matarlo. Les digo que el mosquito no es una mascota para traerla arriba del coche paseando, porque luego afectamos otras colonias, ni tampoco para tenerlo dentro de la casa o tenerlo en el patio o en la cochera de la casa. Hay que matarlo. Muy bien. Alberto Maldonado, regidor, usted hablaba de unas cifras. ¿A qué se refiere esto de los recursos que llegaron? ¿Son recursos estatales o federales? Son de los dos. Aquí la Secretaría de Salud, y si digo algo que no es correcto, pues que nos desmienta el secretario, nadie más mejor que él, que debe, según me imagino, traer los datos duros. Tanto la Federación, de manera puntual, en los primeros 3 meses del año, envió su recurso a Jalisco, lo envió a todos los estados de la República Mexicana, como el Estado, en prevención, por un histórico, tienen economías para haber entrado en la prevención, tal y como lo dice la investigadora, con la cual coincido completamente. Es un tema de cultura, es un tema de educación, pero que hay que irlo incentivando en la población. Y los encargados y los responsables de esa área es la Secretaría de Salud de Jalisco. Ellos tienen economías muy importantes que de manera, vuelvo a repetirlo, y perdón que lo insista, pero desde nuestro muy particular punto de vista, con una profunda irresponsabilidad. Yo no quiero pensar que hubo dolo, porque si hubo dolo pasamos a un tema ya de legalidad. Con una profunda irresponsabilidad se dejó de, por ejemplo, él les cortó los contratos, esta administración, concretamente la odontóloga Consuelo Robles, directora del OPD, les cortó los contratos de prevención, todo lo que estaba para prevenir la salud en Jalisco, cortó contratos con todos la gente que hacían las campañas de prevención, como Patio Limpio, como campañas de descacherización, etcétera. Yo tengo 3 preguntas muy concretas que quisiera en este programa hacerle con todo el profundo respeto al señor secretario. ¿Cuántos casos de dengue, por ejemplo, detectaron hoy o cuánto le pasaron hoy? Es un secretario de Estado. ¿Cuántos casos de dengue detectaron hoy? Yo casi estoy seguro que no tiene el dato. ¿Están disponibles en todos los centros de salud las pruebas para detectar el dengue? Casi estoy seguro que no, porque no lo tienen. Y la otra, si sabe o está enterado de lo que fueron o de lo que son las ovitrampas, Carlos. Las ovitrampas, para todos los amigos que nos están viendo, es una tecnología, son aparatos de tecnología donde te detectan de manera inteligente cuántos huevecillos, cuántas larvas hay en cada zona. Las ovitrampas dejaron de adquirirse y dejaron de funcionar. Este tema de las ovitrampas tiene que ver con la prevención, tiene que ver con la salud, porque se reparten en todas las zonas sanitarias. Claro. Y luego van y se revisan. Entonces, estos 3 temas son fundamentales. Quisiera dejar el dato del dinero, cuánto dinero tienen, para el siguiente bloque. Muy bien. A ver, secretario. Sí, yo creo que es importante decirle que hoy
tuvimos una reunión que es el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, que el Comité de Vigilancia Epidemiológica se había reunido la semana pasada. Hoy nos reunimos nuevamente. Este comité está integrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el ISSSTE, por el Hospital Civil de Guadalajara, por el OPD Servicios de Salud Jalisco, por la Secretaría de la Defensa Nacional, por la Asociación de Hospitales Particulares, es decir, por todo el sector, ¿no? Y en este se acordó hacer un aviso epidemiológico contra el dengue en la zona metropolitana de Guadalajara. La zona metropolitana de Guadalajara está siendo la que contiene el 71% de los casos de dengue en el estado de Jalisco, a pesar de que 68 municipios tienen casos de dengue, ¿no? Entonces, es importante, se aprobó un aviso epidemiológico para la zona metropolitana de Guadalajara. El día de hoy, el Hospital Civil de Guadalajara reportaba que tenía hospitalizadas en los dos centros hospitalarios 100 personas, entre niños y adultos, ¿no? El Hospital General de Xoquipan tenía 30 pacientes hospitalizados por el tema de dengue. Es importante también decir que las ovitrampas siguen funcionando, que de hecho ese había sido la manera en cómo se había estado conduciendo las zonas a donde se iba a hacer la fumigación, las zonas en donde se reportaban los casos desde el punto de vista epidemiológico y las zonas donde las ovitrampas son positivas. De hecho, hace más de 2 meses tuvimos una reunión importante con el aeropuerto de Guadalajara, en donde había sido una zona en años pasados al que había muchísimos mosquitos. La gente se quejaba muchísimo de los mosquitos en el aeropuerto de Guadalajara. Este mosquito es un mosquito diferente que no transmite dengue, es un Culex. Sin embargo, hay ovitrampas, ha venido habiendo 8 acciones en el aeropuerto de Guadalajara que hemos estado trabajando junto con GAP con la finalidad de darle al usuario del aeropuerto de Guadalajara una seguridad de lo que está sucediendo. Entonces, sí siguen trabajándose las ovitrampas, existen todavía las ovitrampas, se han distribuido en todos lados y eso es un gran signo porque dependiendo del crecimiento de los huevecillos, ¿no? Es en donde generalmente se fumigaba o se hacía más la campaña de fumigación hacia esos lugares. ¿Es cierto que se dieron de baja personal para las labores No, preventivas? es importante decir que el gobierno federal canceló el programa Progresa. Es un programa que se canceló, ¿no? Es un programa que se canceló el día 31 de diciembre del 2018, ¿no? Se nos avisó de que este programa ya no existía más a partir de febrero de este año y en efecto, o sea, 250 personas que trabajaban en este programa fueron cesadas. Pero eran con fondos federales. Con fondos federales, no, era un programa federal y la decisión para suspender el programa fue una decisión federal. Muy bien. A ver, Alberto. Carlos, por así como dicen, por alusiones. No podemos caer en la responsabilidad de echarle la culpa a la federación, perdóname. O sea, es un programa concurrente, el señor no está bien informado, no es un programa meramente federal, la federación les ayudaba. Pero si la federación no te ayuda, no puedes de manera irresponsable correr a ese personal que es el experimentado y es el que te genera los indicadores de salud. Ahora, aquí me contestó cuántos infectados de dengue salieron hoy, pero pues, con cifras que le proporciona la Universidad de Guadalajara, que le proporciona el Hospital Civil. Pues esa está fácil, yo la puedo conseguir también en las redes sociales. ¿Cuántos tiene la Secretaría de Salud? ¿Cuántos le reportan los centros de salud en Jalisco al secretario o al área respectiva? No tienen ese dato, están desordenados. Aquí lo estamos viendo. Lo que no me contestó es si están disponibles en todos los centros de salud las pruebas para detectar el dengue. No las tienen, porque se estaban pretendiendo ahorrar el dinero los señores. Rápidamente, para pasarle a Ana Karina la palabra. ¿Quiere responder eso? Sí, es importante decir, no es irresponsabilidad decir lo que corresponde, pero es bien conocido que el Estado de Jalisco lo recibimos con 14% de tasa de acreditación y que el Seguro Popular este año quitó en el anexo la posibilidad de usar dinero en las unidades que no estuvieran acreditadas. Por supuesto, no todos los centros de salud tienen laboratorio, es un hecho que no lo tienen. Hay centros de salud que tienen solo un núcleo básico y eso significa que solo tiene un médico, un
una enfermera y un promotor de la salud. Volvemos al tema de fondos federales. No, volvemos al tema de que va a depender del núcleo básico, es el personal que está utilizándose en cada uno de estos lados, ¿no? Hay que entender que dependiendo del núcleo básico es el número de personas que trabajan en estos núcleos básicos. Y por supuesto, no todos los centros de salud tienen laboratorio, eso es una realidad. Muy bien. Ana Karina García, para que la gente que nos está viendo le quede claro hasta dónde es de peligroso el tema del mosquito. Hace un momento Marina nos daba una descripción bastante gráfica de los padecimientos de un mosquito que se convierte en un enemigo. ¿Qué tan grave es el tema del dengue para que la gente no lo tome a la ligera? En el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en Jalisco se reportan por semana, en la semana 37, que es la previa está, que es del 8 al 14 de septiembre, se reportaron en Jalisco 732 casos. Sí es grave. Y yo creo que no es, no tiene que, lo comentaba la doctora Marina, que no tiene que ser una responsabilidad unilateral. Yo creo que todos como comunidad debemos comprender el vector, que estamos ante un desequilibrio ambiental. Ese desequilibrio ambiental está asociado, influenciado por el crecimiento demográfico, por los fenómenos migratorios, por la cuestión de los determinantes sociales en salud, que también son muy importantes, reconocerlos como principal influencia. Y algo muy, muy interesante es que conozcamos que el vector forma parte de nuestro ecosistema, es de una comunidad biológica. Entonces, por las construcciones que se han suscitado en estos tiempos, que vemos cotos privados, que vemos incremento de plazas comerciales, en lugares, en vez de ser áreas verdes, pues están alejando todos los depredadores del mosquito, porque el mosquito pues entra en una cadena alimentaria, ¿no? Sí. Y entonces el mosquito pues ya no tiene su depredador, y nosotros nos convertimos en el depredador del mosquito con una raqueta, ¿no? Y no, pues o sea, están los murciélagos, las mantis religiosas, los sapos, las arañas, que antes formaban parte de ese ecosistema y de la cadena trófica, y no podemos decir que recae sobre la sociedad o sobre el ambiente o sobre el cambio climático o sobre la política, sino que es una situación compartida, una situación importante que considerar. Y sí es una situación que es grave, con 700 casos a la semana. Por eso explicaríamos también cómo el mosquito está presente en una zona urbana y no nomás en la costa ya. Claro. Por esa explicación que nos dio. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Pese al incremento exponencial de casos de dengue en 2019, las autoridades sanitarias estatales niegan que se viva una situación de alerta y aseguran que está bajo control. Las autoridades de salud también insisten en que oficialmente solo han muerto 2 personas como consecuencia del dengue, aunque hay 22 fallecimientos en proceso de dictaminación, por lo que no se descarta que la cifra pudiera aumentar. Hablamos de nuevo del dengue aquí en Ruta 44, y a propósito de lo que dice esta cápsula, señor secretario, 2 muertos nada más, hay 22 en fase de dictaminación, hay 3.405 oficialmente afectados por dengue, pero hay como 21,000 más que están en fase de dictaminación. Estas cosas luego la gente no las entiende. ¿Nos puede explicar esto? Sí, hay básicamente el tema de los casos que están comprobados significa que hay una prueba de laboratorio que ha demostrado, que ha comprobado que existe un dengue, ¿no? Esta prueba se hace con 2 fines, tanto de diagnóstico como para vigilancia epidemiológica. Es un tema muy importante. La otra situación es que a partir de entonces, todos los pacientes que tienen un cuadro clínico que pudiera sugerir, y hoy día el hecho de que se haya hecho mucha difusión en el tema de dengue, que todo el mundo tenga algún conocido, algún pariente con dengue, ¿no?, ha hecho que cualquier persona que tiene fiebre hoy vaya a acudir afortunadamente a las unidades para ver si tiene o no dengue, ¿no? Entonces, todos los que llenan las clínicas tienen dengue. No todos tienen dengue, o sea, hay que revisarlos y hay que ver. Entonces surgen básicamente los que tienen un diagnóstico compatible o probable de dengue, ¿no?
los casos comprobados de dengue, ¿no? Y cuando hay alguien que muere con dengue, puede morir por el dengue o puede morir con dengue. O sea, distinto. Que no sea la causa de la muerte. Entonces, estas muertes, todas las muertes, son revisadas por el Comité de Mortalidad, en los cuales se determina si esto fue debido a o si fue asociado a. Entonces, ahorita el Estado de Jalisco tenemos en la plataforma que hemos estado platicando, esta es una plataforma federal, ¿no? Que se llama SUIBE, ¿no? Es un sistema de información de epidemiología, de vigilancia epidemiológica. Se suben todos los casos, ¿no? De todas las unidades, tanto del Seguro Social como del IMSS, como de todos lados, de ISSSTE, todos los demás, se suben a la plataforma, ¿no? Y en la plataforma es la que nos va marcando cuántos casos tenemos reconocidos, cuántos casos y cuántas muertes tenemos definitivas. Toda la gente que tiene sospecha de dengue y que tiene una mortalidad se pone como una probable. Y una vez que se definió por el comité si esta muerte fue debida a la infección, entonces se determina, y se sube a la plataforma como mortalidad por dengue, ¿no? A ver, entonces, ¿cuándo se dice, en otra pregunta, que es un aviso epidemiológico, una alerta epidemiológica y cuándo estamos en una emergencia epidemiológica? Bueno, ¿y quién lo determina? Es importante. Es importante definir que las reglas del juego, ¿no? En general las determina la Secretaría de Salud Federal. Nosotros hemos estado en contacto con el director general de Salud Pública, el doctor Hugo López-Gatell, de manera muy, muy cercana, muy persistente, para decirle cuáles son las situaciones, y él está muy enterado de cuál es la realidad epidemiológica del dengue en Jalisco, ¿no? Aviso significa que vamos a hacer de uso público, ¿no? El hecho de que hay una contingencia en salud, ¿no? Que está siendo muy, muy importante y que se reforzarán las acciones que se vienen haciendo, ¿no? Una alerta es cuando, además de todo esto que estaba en un aviso, hay un cambio en la estructura del cómo tenemos que abordar eso, tanto en cuanto a recursos, como en la estructura, como en el cambio del abordaje de la situación. Y una emergencia es cuando la población en general, ¿no? Está sufriendo el riesgo inminente de cada uno de nosotros poder estar sufriendo esto. ¿Qué vivimos en Jalisco ahorita? Estamos, el día de hoy, el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica decretó un aviso, ¿no? Un aviso epidemiológico para el dengue en la zona metropolitana de Guadalajara. No es alerta, porque eso lo define el gobierno federal. El gobierno federal. Y de hecho, de manera conjunta con la Secretaría de Salud Federal, con el doctor Hugo López-Gatell, hemos determinar un aviso epidemiológico. Muy bien, Marina, para la gente que nos está viendo ahorita, a propósito de lo que decía el secretario, de que no toda fiebre se convierte en dengue, Sí. ¿cuáles son los síntomas para que la gente pueda pensar que puede tener dengue, más allá de una fiebre? Ok. Es fiebre arriba de 38 grados. Esta fiebre va a durar aproximadamente 3 días. Dolor articular importante, generalizado. Dolor atrás de los ojos, o sea, retroocular. Dolor muscular generalizado. Y ya sobre el tercer día, un rash, así un colorcito rojito en la piel. Esos son los datos que nos están orientando para, en el triage, que es la clasificación que se hace en urgencias, decir si un paciente es sospechoso de dengue o no. Una vez que un paciente es pasado por un triage, pasa a un triage de enfermedades. ¿Qué es triage, perdón? Triage es una clasificación que se hace en urgencias para ver qué tipo de patología trae, si es de atención rápida, como un acuchillado, un balaceado, que ni toca baranda y se va directo a área de choque. El rango de atención. Sí, o puede esperar, pero en algunos hospitales, bueno, casi todos los hospitales ya se tienen el triage de las urgencias y luego ya después pasan al triage de emergentes, que eso depende de las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalarias. ¿Qué hacen esas unidades? Esas unidades se encargan de llenar el estudio epidemiológico y ahí, de acuerdo a la sintomatología del paciente, clasificar como dengue no grave, dengue con signos de alarma o dengue grave. Claro. Y de ahí se toman además se toma la serología
de acuerdo para mandarlo a Secretaría de Salud y confirmar casos. Claro. Voy a hacer una acotación al señor secretario, si me lo permite. Tenemos el caso confirmado laboratorialmente, como bien lo dijo él, pero también tenemos casos confirmados por asociación epidemiológica. O sea, si yo ya tengo en una familia un caso confirmado de dengue, el Estado no va a gastar en hacer la prueba a los demás miembros de la familia porque ya hay un caso positivo. Lo más probable es que los demás ya se contagiaron. ¿Sí? Y no están tomando las medidas preventivas dentro de casa. Claro. Y entonces hay una asociación epidemiológica. Lo mismo, día con día es una de las acciones de la Secretaría de Salud, del Departamento de Epidemiología, hacer llegar a todos los hospitales el listado de colonias que ya están afectadas y que ya sabemos que hay un problema real de casos de dengue, y entonces mejor esos recursos para hacer las pruebas de laboratorio las dejamos para colonias que aún no tienen casos reportados, para que puedan hacer las medidas preventivas Secretaría de Salud. Muy bien. Alberto Maldonado, ibas a comentar algo más. Querías hablar de cifras. Es muy importante decir lo siguiente. Bueno, contextualizarnos que Jalisco es el vergonzoso, somos el vergonzoso segundo lugar a nivel nacional en este tema. Segundo dato duro. El señor secretario nos acaba de informar que es la federación la que determina eso. Eso es una verdad a medias. Tenemos también el Centro Nacional de Programas Preventivos, que les da indicaciones y que tiene directrices que no se han cumplido en Jalisco. Pero es importante decirle al público, es importante que ustedes sepan, por los amigos televidentes, que las instancias federales se nutren de la información que le dan los señores, de la información que le da la Secretaría de Salud de Jalisco. Y quiero también decir, digamos, a manera de una denuncia, a manera de ser la voz de los que no tienen voz aquí en la mesa, para que se lo llevara respetuosamente como una inquietud del señor secretario. No todos los casos están siendo tamizados, no todos los casos están siendo captados. Es decir, en este momento voy a dar datos duros, pero con estos datos duros que estoy dando, solamente se está considerando el 10% de la población que en este momento tiene el problema del dengue. Nosotros tenemos información sacando algunas reglas aritméticas, algunas ecuaciones, que estamos hablando de entre 30 y 40 mil personas en este momento infectadas por influenza. ¿Pero cuál es la fuente, Alberto? Te doy el dato. Bueno, la fuente es que nada más ellos tamizan el 10%, porque hay un retraso en las plataformas. Ellos efectivamente dan de alta en las plataformas, pero las plataformas y los datos que ellos están proveyendo al sector salud estatal y federal no tienen ni el suficiente personal ni las suficientes tecnologías, es decir, no tienen los equipos de cómputo para estar subiendo todos los datos estadísticos al momento. Por eso digo... Hay un rezago, un retraso. Hay un rezago. Únicamente están tamizando entre el 10 y el 15%, si bien nos va. El año pasado, para estas fechas, tenemos un total de casos confirmados de 626 el año pasado en estas fechas. Estoy hablando de datos de hace una semana, del 16 de septiembre de 2019. De hace unos días, perdón. Total de casos confirmados en este momento van 3,405. Casos probables. El año pasado traíamos 5,000 casos probables. Este año traemos más de 21,000 casos probables. Defunciones, bueno, hasta ahorita se ha reconocido. Nosotros hay algo que no nos gusta, hay algo que se nos hace un poquito raro el por qué querer ocultar los datos, pero se dice que 2 defunciones está comprobada que son por dengue y 22 por probable dengue. Hay que resaltar que ya fue el caso de una señora embarazada, la que murió por dengue hemorrágico hace unos días, y así fuera 1 o 2, o estos más de 21,000 casos que nosotros creemos que se va a elevar a 30 o 40,000 si lo vemos de manera real. Y es bien sencillo, Carlos. Yo les invito a los amigos que nos están viendo, los invito a este programa, a este canal, a que en un ejercicio periodístico invito al señor secretario que saliendo de aquí, con la magia de la tecnología de nuestros celulares, vayamos a cualquier clínica del sector salud para que veamos las filas y la desesperación que hay ya en las clínicas por personas que necesitan hacerse la prueba y que lo saquen del engaño. El dato duro que quiero comentar y que me parece
me parece muy lamentable, es que se haya despedido a esta gente, es que se haya cambiado de compañías, de laboratorios, etcétera, quizás en la búsqueda de algún negocio, quizás en la búsqueda de mejorar lo que estaba bien. No sé cuál fue su criterio. Por eso es que no hay pruebas de detección, claro. Por eso que no hay ovitrampas. Y el dato duro que quiero comentar, Carlos, es que en este momento los señores tienen en el cajón, tienen en la caja fuerte 1,352,880 pesos guardados, y todavía se atreven a decir que no tienen dinero. Bueno, tengo que hacer una pausa. Ana Karina, regreso contigo. Nos atropelló el tiempo. Regreso contigo en un momento. Las autoridades de salud destacan la importancia de la colaboración de la ciudadanía en el combate al mosquito transmisor del dengue. Los especialistas recuerdan que el virus se incuba en agua limpia y no en agua sucia, como erróneamente se piensa. Basta con el agua acumulada en una simple corcholata para generar la presencia del mosquito transmisor. De ahí la importancia de revisar patios y eliminar los criaderos. Estamos llegando a la parte final del programa. Tenemos todavía una ronda de intervenciones. Comienzo contigo, Ana Karina. Te ofrezco una disculpa, nos ganó el tiempo hace un momento, pero comienzo contigo. Sí, bueno, reitero que la participación comunitaria y la organización hospitalaria tiene que ser permanente. Los programas tienen que permanecer en una vigilancia constante, tanto epidemiológica del individuo, de la población, como del vector. Hay que identificar cuáles son los factores de riesgo presentes en nuestro ambiente, en nuestro escenario local, para poder identificar bien algunos de los, en este caso del vector, los criaderos, que son a veces propiciados por la misma cultura mexicana, de tener una tina con agua recolectada en el patio. Yo no lo creía, pero en un momento de la semana salí a caminar un poco por los cotos de Tlaquepaque, y yo no creía, pero en realidad sí hay llantas afuera de las casas de las personas, almacenadas. Entonces es impresionante cómo la generación de los residuos y el factor de las campañas publicitarias hacia el consumismo nos puede afectar de manera muy importante a la generación del vector. Entonces yo como frase que lo hemos venido escuchando en todas las campañas contra el dengue, es que sin vector no hay dengue. Entonces hay que trabajar desde esa perspectiva. Es importante que también el sector salud reconozca cuáles son los pacientes que tienen, porque nos vemos a veces con casos de médicos que no saben diagnosticar, y ese también es una problemática muy grande, o que están dando antibióticos, y cuando es una enfermedad viral, dar antibiótico a un paciente que está deshidratado es un riesgo mayor que el dengue, ¿no? Afecta a otro tipo de órganos, hígado, riñón. Aunado a esto, creo que es responsabilidad de todos los profesionales de la salud hacer la notificación de los casos, aunque seas médico particular, que no trabajes en una institución, porque sí, existe el subregistro que rezaga la información que se da a nivel estatal o federal, y pues esos subregistros, pues quizás sí tenemos un poquito más de casos, pero pues no es cuestión de la población o de la comunidad científica, sino que es una responsabilidad compartida. Claro, muy bien. Señor secretario, sus conclusiones. Bueno, yo creo que estamos ante un problema importante de salud, que es un problema epidemiológico de dengue. Necesitamos reforzar en forma conjunta la ciudadanía, con todo el sector, con todas las universidades, con todo el mundo, el tema de la prevención. No cabe la menor duda de que si no hay pupas, y si no hay larvas, no hay mosquitos, si no hay mosquitos, no hay dengue. Entonces, la prevención es la base de esta enfermedad, que no es ya una enfermedad que va a estar solamente en épocas de lluvias, es una enfermedad que llegó y muy probablemente llegó para quedarse. Tenemos que tener un cambio en el sentido de cómo tenemos que abordar para tener permanente
permanente comunicación con la sociedad y tener una colaboración permanente con todos los sectores de la ciudad para poder llevar a cabo un verdadero ataque a esta enfermedad, cuyo más importante situación es la prevención. Recordar que no hay un tratamiento específico. Aquí el tema no es un tema de falta de medicamentos. No hay un tratamiento específico. Hay que estar hidratando en forma importante, hay que dar analgésicos en forma importante, antipiréticos, hay que evitar el ácido acetilsalicílico para que no vayamos a tener un problema hemorrágico, pero lo más importante es el que tengamos una participación comunitaria juntos, sociedad, sector salud, universidades, el área educativa, en donde empezamos antes del mes de agosto junto con la Asociación de Padres de Familia, junto con la Secretaría de Educación Pública, junto con el Observatorio para el dengue, haciendo una promoción y diciéndole a la gente que era fundamental que nos ayudaran los maestros en las escuelas para que sean ellos los principales promotores de esta prevención, que es fundamental y probablemente el tema más importante que estamos trabajando y que hemos venido trabajando para la enfermedad llamada dengue. ¿Tienen más de 1,000 millones de pesos guardados en un cajón? No, sería muy bueno que tuviéramos 1,000 millones de pesos en un cajón. Lo que tenemos es una transferencia que no podemos utilizar por el momento de un anexo 4 del Seguro Popular, que el señor gobernador ha estado insistentemente diciendo que necesitamos que la federación nos ayude a destrabar el anexo para poder utilizar todos los recursos del Seguro Popular en todas las unidades y no solo las acreditadas. El tema es que Jalisco se le asignaron, ¿no?, básicamente a 3,000 millones de pesos del Seguro Popular. De esos 3,000 millones de pesos del Seguro Popular, 900 millones se van al Hospital Civil de Guadalajara, ¿no?, como un hospital acreditado. Y nosotros recibimos el gobierno de Jalisco con el 14% de unidades acreditadas, ¿no? Hoy día hemos acreditado ya otro 14%, es decir, ya estamos cerca del 30% de acreditación, pero el anexo impide el que podamos utilizar los recursos. Entonces, sí están, pero no los podemos utilizar porque ese anexo nos lo impide. Marina Cárcel, tus conclusiones. Gracias, Carlos. Sí, invitar a la población a que utilice las medidas preventivas para evitar enfermarse. Estas son uso de repelentes, usos de blusas o camisas de manga larga, no usar faldas o vestidos, señoras, por favor, pantalones, zapatos cerrados, eliminar los larvarios de sus casas, como ya dijimos anteriormente, y acudir de manera oportuna a los primeros síntomas de dengue. Cuando acuden oportunamente a las instituciones de salud, es más fácil poder ayudarlos y evitar que evolucionen a un dengue grave. Como le decía el señor secretario, entre mejor hidratados estén, es mucho mejor. Esa hidratación, ¿cómo la vamos a hacer? Más o menos los adultos deberíamos de estar ingiriendo 4 litros de agua por día, líquidos. Estos son aguas frescas, no muy azucaradas, los caldos que acostumbramos a comer, leche, todos los tipos de líquidos, a excepción de jugos embotellados y bebidas carbonatadas o refrescos. Y no tomar aspirinas, ¿no? Exacto. No, por favor, no se automediquen. No se automediquen, porque luego quieren tomar el paracetamol y resulta que pues nosotros lo prescribimos de acuerdo al kilo de peso que tiene el paciente. Claro. Es una dosis, a veces le quieren dar a un niño de 5 años la misma dosis que un paciente de 70 kilogramos y lo van a intoxicar porque el paracetamol, también hay que decirlo, es hepatotóxico. Y si el mismo dengue también nos ocasiona una toxicidad hepática, pues si le agregamos la toxicidad por el paracetamol más la que nos va a ocasionar el dengue, caramba, es de pensarse. Entonces mejor acudan a recibir atención médica, por favor, de preferencia a unidades del sector salud y no acudan a muchos establecimientos anexos a farmacias, porque vaya que nos están llegando muy complicados los pacientes. Muy bien. Alberto Maldonado, tus conclusiones. Pues gracias. Nuevamente decir que va muy tarde la Secretaría de Salud. Yo insistiría de manera decente y entendiendo que no es un tema personal, Yo después de esto y en la calle, yo saludaré con todo mi respeto, como siempre trato de conducirme con la gente, pero sí creo que debe haber renuncias, creo que debe haber un mínimo grado de honestidad
y saber que le fallaron en salud a los jaliscienses y saber que quizás están engañando al gobernador del estado, quizás. Ahorita la verdad es que se dijo un dato que no es verdadero. Primero, el señor secretario nos dijo puras generalidades. La verdad es que no venía preparado al programa, no trae ningún dato duro. Habló de fumigaciones importantísimas, muchas hectáreas que se han fumigado. No nos dijo en cuándo, no nos dijo cuántas, no nos dijo en dónde. No nos dijo ningún dato. Dice que muchas escuelas visitamos, hicimos programas, muchísimos programas, estuvimos cansadamente en muchas escuelas. ¿En cuáles escuelas? ¿Qué día fueron? ¿En qué municipios? ¿En qué zonas de salud? No nos dijo ningún dato. Y una mentira, porque hay que decirlo, cuando alguien dice mentiras hay que decirlo, una mentira que nos dijo hoy el secretario de Salud de Jalisco a los jaliscienses es que no pueden usar el recurso de 1,352,880,000 pesos. La mentira es que aquí traigo los datos, aquí traigo yo las cuentas bancarias, donde son puras cuentas que están todas rotuladas con Secretaría de Salud Jalisco. Claro que pueden disponer de ellas en el momento que lo deseen. Efectivamente, no sé si sea el caso, está una sola cuenta con 7 millones de pesos, que es la del gobierno federal, que es la del Seguro Popular, pero que olvidándose quizás de esa o tratándola de destabrar después los 7 millones, se pongan a ejercer lo que resta de 1,352 millones de pesos en beneficio de la salud de los jaliscienses, que con la salud no se juega y que si a él le está pasando datos mochos, esta funcionaria, la directora del OPD de Jalisco, Consuelo Robles, pues que tome cartas en el asunto, pero que le hablen con la verdad al gobernador, que le hablen con la verdad a los jaliscienses, es lo que yo diría. Dinero lo tienen, que se lo gasten en la salud de los jaliscienses, van tarde. Y quiero dejar aquí algo bien claro, viene este tema peor, porque la curva es ascendente, viene el mes de octubre donde generalmente sube la curva. Entonces, que Dios nos agarre confesados. 30 segundos, secretario. ¿Quiere responder? Yo creo que es importante decir que los datos que trae de las cuentas bancarias me parecen extraños, porque las cuentas del Seguro Popular son unas cuentas en las que viene básicamente el recurso que estoy comentando. El CONASA, tuvimos una reunión del Consejo Nacional de Salubridad hace unos días, y los 32 secretarios de Estado le pedimos muy encarecidamente en una carta, que puedo hacerle llegar una copia, señor regidor, al secretario de Salud Federal, al maestro Jorge Alcocer, que nos permitiera utilizar el anexo 4 del Seguro Popular, que es el recurso que usted dice que nosotros tenemos. Entonces, estamos hablando con la verdad es muy importante que se sepa que hemos venido desde el inicio de la gestión tratando con el gobernador con el presidente. Yo tuve oportunidad de platicar con el presidente de la República para que nos ayudara a utilizar este anexo, ¿no?, que se le vetó al Estado de Jalisco y al resto de los estados de la República para utilizarse en unidades no acreditadas. Muy bien. Señor secretario, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Marina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Alberto, muchas gracias. Carlos, gracias a ti, a tu auditorio. Ana Karina, muchas gracias. Y muchas gracias a usted. Hasta la próxima.